Shalom, amados, bendiciones, Shalom, shalom. bendiciones. Bienvenidos los que están y los que más adelante lo van a ver ya grabado en video. Hoy vamos a empezar nuestra clase 9 de el tema de identidad, pero primero vamos a colocar en manos del Eterno este momento de enseñanza. Abacados, precioso y maravilloso. Venimos ante ti, mi amado Rey, en este momento, poniendo en tus manos, Padre, este tiempo de enseñanza. Sabemos que todo viene de ti, que es tu palabra la que nos enseña, la que nos direcciona, la que nos dirige. Padre amado, clamamos porque seas tú respaldándonos y porque seas tú abriendo nuestra mente, nuestros sentidos espirituales para que podamos entender y comprender qué es lo que tú nos quieres enseñar, que no haya equivocación ninguna, que no sea palabra nuestra, sino que seas tú tomando nuestra boca, nuestro ser y hablando de tu palabra para que tus hijos puedan entender y comprender tus enseñanzas. Quedamos en tus manos, Rey, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, ve amén. Bueno, hermanitos, el tema que vamos a ver el día de hoy es la verdadera fe. Y sabemos que es un tema que a veces nos cuesta trabajo entender, aunque en Hebreos 11 es muy conocido por hablar de este tema. Hay detalles muy interesantes y muy importantes sobre la fe, porque llegamos a decir que hacemos las cosas por fe, que todo es por fe, pero muchas veces no podemos entender ni saber qué es la fe. Y por lo general decimos que la fe pues es simplemente creer. Entonces, si nos preguntamos o si le preguntamos a alguien si cree en el Eterno, puede que nos conteste, sí, yo creo. Entonces, aquí analizamos que simplemente el saber que el Eterno existe ya te va a ir bien, o ya simplemente con eso se tiene fe, y nos damos cuenta de que hay mucha gente que tiene fe y que tiene fe y a quienes no les va bien. Ellos pueden decir, sí, yo tengo fe, pero no les va bien. Vemos sus vidas que están en desorden, vemos sus vidas que están en angustia. Y mucha gente dice, tengo fe en que voy a tener una casa. Y pasan los años y nunca obtienen la casa. O pueden decir, creo que yo y mi familia vamos a conocer al Eterno, y nunca pasa. También pueden decir, tengo fe que voy a sanarme, y nunca pasa. Entonces, vamos a ver aquí cuál es la verdadera fe. Si decimos que yo creo que Yeshua es el Mashiach, ya por esto podemos ser sus hijos. Si alguien dice que yo creo en Yeshua y ya hice la oración de fe, ¿significa que ya está salvo por eso? Y si vamos a ver su vida, miramos que sigue pecando, que sigue en ese mundo, en ese viejo hombre que no ha cambiado, que no ha tenido ese cambio de su vida. Y aquí en lo que estamos acostumbrados a decir que la oración de fe, en realidad la oración de fe no es bíblica. No existe, no existe en la Biblia tal cual no la han enseñado. En Hebreos, en Hebrín 11:1, dice, ahora bien, la emuná es la convicción de las cosas que se esperan, como si ya fueran realidad. Es la demostración evidente de la realidad aún no vista. El significado de fe en español es creen en algo que aún no vemos.
la esperanza de que se va a recibir algo que no hemos recibido. Es confianza, es firmeza, es tener certeza. Y a lo mejor aquí pensamos, hay algo que no veo, pero les pregunto, ¿nunca han visto un milagro del Eterno? Yo considero que al menos cada uno de nosotros hemos visto o hemos tenido un milagro del Eterno. Por lo menos el hecho de respirar, eso ya es un milagro. El hecho de que cuando nosotros cada mañana despertamos, eso ya es un milagro, porque es el Eterno el que nos devuelve el alma con su infinita misericordia. Ese ya es un milagro que nosotros recibimos. Entonces, ¿qué es la fe? Por la fe sabemos que Elohim lo hizo todo. Lo que está hecho fue hecho de lo invisible. En Hebrín 11:3 nos dice que por la emuná entendemos que el universo fue creado por la palabra hablada de Adonai, de modo que lo que se ve fue hecho por lo invisible. Pero surge aquí entonces la pregunta, ¿realmente qué es la fe y cómo vivo en fe? Porque por ella, por la fe dice que alcanzarán buen testimonio alcanzaron buen testimonio los antiguos. En Hebreo 11, del 4 al 6, dice que por la emuná, por la fe, Hebel ofreció mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era Sadi y dando testimonio de sus ofrendas. Y por ello, estando muerto, todavía él habla. Aún hasta hoy es testimonio de su fe. Por Emuná, Hanot fue trasladado para que no viera muerte y no fue hallado porque lo trasladó a Adonai. Y porque antes de ser trasladado, él recibió testimonio de haber agradado a Adonai. ¿Y lo agradó por qué? Por su fe. Así que la fe da testimonio y causa agrado al Eterno. Pero también dicen que sin emuná es imposible agradar a Adonai, porque el que se acerca a él debe creer que él existe y que él recompensa a los que le buscan diligentemente. Así que de forma similar, la fe te acerca al Eterno. No lo puedes ver, pero sabes que existe. Podemos decir que la fe es creer. Yo creo y estoy firme en mi creer. La fe tiene que ver con el conocer a Elohim para estar seguro que se manifiesta. Por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestran la verdad de aquello en lo que se cree. No necesitamos evidencias porque la fe es precisamente eso, el creer que existe. La emuná, la fe, nos lleva a conocer nuestra fuente de vida. ¿Quién es nuestra fuente de vida? El oír. De esa manera vamos a poder acercarnos a Él comprendiendo quién es Él. Pero también vamos a comprender quiénes somos nosotros delante del Eterno. ¿Quién soy yo delante del Eterno? No lo podemos palpar, pero sí sabemos que Él existe, que Adonai es un ser superior para nosotros. Así que por fe creo, y cuando yo creo es en algo, esto hace que yo me afirme y así vaya desarrollando la emuná, la fe. Voy conociendo todo lo que tiene que ver con él y con oír la palabra de Adonai. Así vamos experimentando el conocerlo. Cada que nosotros oímos su palabra, cada que leemos su palabra, cada que escudriñamos su palabra, es un conocerlo más, porque nos da un entendimiento más de lo que es de toda su plenitud. Y entre más sabemos de él, entonces viene esa hambre de seguir conociéndolo y esa necesidad de saber quién es él. Entonces vamos recibiendo esas evidencias de todas las maravillas y todas las cosas maravillosas que Él puede hacer, porque
En su palabra hay muchos testimonios de hombres de Emuná y de las maravillas que él hace porque él siempre nos responde con prodigios y milagros. La palabra fe deriva del término fides y permite nombrar aquello en lo que cree una persona o una comunidad. También hace referencia a una sensación de certeza y al concepto positivo que se tiene de un individuo o de alguna cosa. También significa lealtad y fidelidad. Pero creer puede ser también dudar. Por ejemplo, si yo digo, yo creo en que mi hermana está ahí en el trabajo, pero ¿realmente lo sabemos o solo lo crees o estás seguro? Tal vez tienes duda. O si dices, yo creo, entonces la fe es creer, pero creer no da tanta certeza. Entonces la pregunta es, ¿creer es estar seguro? Es como que un amigo que un amigo te visita y tú pides una pizza. Entonces, tú puedes decir, creo que va a llegar, y tu amigo te puede decir, pero ¿cómo crees? ¿No estás seguro? Pues no, porque no lo sé, pueden ocurrir muchas cosas. O sea que ahí en ese ejemplo nos damos cuenta de que el creer no es totalmente la fe, la emuna. Por ejemplo, si conocemos la empresa de esa pizzería, entonces tú le puedes decir al amigo, claro que va a llegar, porque los conozco. Sé qué tipo de pizzería es y nunca falla. Estoy seguro que va a llegar. O sea que tenemos que creer, pero también tenemos que conocer para que tengamos esa certeza. En Hebreos 11:7 dice que por la emuná Noah, habiendo sido divinamente advertido acerca de cosas que aún no se veían y movido de temor reverente, preparó un arca para salvación de su casa. Y por esa fe, por esa emuná, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según la emuná, según la fe. Así que por la fe Noah dio testimonio de agradar a Elohim, tuvo temor de él, y por el temor de Adonai, él preparó lo que Elohim le mandó, porque sabía que él era Elohim y que él no miente. Se comenta que Noah duró 100 años construyendo el arca y que nunca antes había llovido, pero pudo creerle al Eterno y tuvo temor de Elohim y obedeció. En Hebreos 11, 8, 10, del 8 al 10 dice, por la emuná, Abraham vino, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había recibido como heredad y salió sin saber a dónde iba. Por emuná, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas con Isaac y con Jacob, quienes iban a recibir lo que había sido prometido a Abraham. Ahora estaba aguardando, esperanzado en la ciudad que tiene fundamento permanente, de la cual el arquitecto y constructor es Adonai. Así que fe es saber que el arquitecto y constructor es Elohim y los fundamentos que son para siempre son construidos también por él, que Elohim lo hace todo. Aunque muchos científicos lo quieran poner en duda, todo puede ser comprobado en su palabra. Creer también está relacionado con la fidelidad. En Hebreos, en Ibrín 11, del 11 al 12, dice, por la emuná, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aun cuando ella no estaba en el tiempo de sus años, o sea, de su juventud, porque estaba segura de que el que lo prometió es digno de confianza. Por lo cual también de uno
y ese casi muerto, aquí ¿de quién se está refiriendo? De Abraham. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, nacieron como las estrellas de los Shamaim en multitud y como una arena innumerable que está a la orilla del mar. La fe principalmente es lo celestial, lo sobrenatural. Parte de la fe es ver esto y que sea parte de nuestro vivir. En Nibrín 11, del 13 al 16, dice: todos estos murieron en Emuná, sin haber recibido la promesa, pero habiéndola visto desde lejos, fueron pues persuadidos de ella y abrazándola, y fueron persuadidos de ella y abrazándola, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que confiesan tales cosas claramente dan a entender que buscan otra patria. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de regresar, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Adonai no se avergüenza de ser llamado su Elohim, pues les ha preparado una ciudad. Elohim decía que era Elohim de Abraham y no se avergonzaba de esto, porque ellos sabían quiénes eran y que ellos eran extranjeros que anhelaban una ciudadanía mejor, la ciudadanía de la promesa. En Hebreos, en Hebreo 11, 17 al 20, dice que por Emuná, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo engendrado, aunque se le había dicho, mediante Isaac continuará tu descendencia. Plenamente convencido que Adonai es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por Emuná, Isaac bendijo a Jacob y a Isaac respecto a cosas futuras. Abraham, sabiendo que le había dado una promesa de fe, que el Eterno le había dado esa promesa, sabía que el matar a Isaac, pues que él lo podía sacrificar y pues lógico que le dolía que era su hijo único, pero él confiaba en Elohim porque él le había dado una promesa que de ahí saldría su pueblo y que él sabía que aunque lo matara, que aunque él muriera, él podía resucitarlo. Y en cierta manera, pues, él lo hizo, porque en su corazón, él ya lo había matado. Todo en su corazón ya todo estaba hecho, aunque físicamente no lo hizo. Y sabía que de alguna manera, pues, Elohim iba a cumplir esa promesa que le había dado a Vino, y, y él no miente. Entonces él sabía que si Elohim decía, que si Elohim dice que es para acá o que es para allá, para el lado que él le diga, él iba a ir, porque él no tenía duda ninguna. Y conforme a la tradición y conforme a lo que los sabios dicen, Isaac tenía como 30 años y 30 o más años, y obedeció entendiendo lo sobrenatural, confiando que lo que su padre le había enseñado, porque él vivió en esa casa con sus padres que vivían en plena emuná. Vivirse en emuná es imposible agradar a Elohim, y vivir sin emuná es significado de no conocerlo, ya que cuando realmente lo conocemos podemos estar seguros de que Él es fiel, y así nosotros podemos ver lo celestial, lo que es eterno. Y esto es lo que le agradaba, la certeza de lo que se espera, algo que es verdad, que es cierto, que se me es verdad, lealtad, firmeza, seguridad, algo veraz. ¿Cómo sabemos y cómo nos damos cuenta de que es algo de verdad? Porque, ¿y cómo se comprueba? Porque los hechos, por los hechos, investigando, comprobando, checando si es verdad. Cuando alguien nos quiere vender algo, por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros no compramos a ciegas, lo creemos a la primera, no, queremos checarlo primero y comprobar.
Cuando tienes algo cierto, es porque ya lo has comprobado. Así que dice que sin emuná no se puede conocer a Elohim. Entonces, los sabios dicen que cómo Abraham conoció a Elohim y cómo sabía que podría resucitar a Yisad estando muerto, porque él ya lo había vivido, porque lo había visto y cuando él estuvo en el horno, cuando Nimrod quería matarlo, confiaba al 100% en el Eterno, porque sabía que era verdad, que lo salvaba de todas estas persecuciones, lo había salvado y ya lo había comprobado y sabía que Elohim es fiel. Por eso cuando se nos habla de la convicción, es la seguridad que tiene una persona de la validez de lo que piensa. Y aunque quizás aún no lo vea, sabe que es algo real. ¿Qué es la palabra emuná? Emuná significa confianza, fidelidad, lealtad, firmeza. En el concepto hebreo, emuná no es la fe como lo ve el cristianismo occidental. Emuná viene de la raíz amán, que significa levantar o mantener, criar como padre o enfermero, rendirse o ser firme o fiel, confiar o creer, permanecer o estar quieto, ser genuino o certero, ir a mano derecha, plena seguridad de rendirse, de confiar, de estar quieto sabiendo que el que obra es el oído, denotando la relación que se establece entre padre e hijo, confianza plena, obediencia, fidelidad. También otra palabra que proviene de emuná es amén. Y por eso cuando alguien dice amén, está diciendo, sí, yo creo, es cierto, es verdad, yo lo confirmo. Porque amén es un acróstico. Amén está escrito con las letras Aleph, Men y Nun. Y Aleph es la primera letra de Adonai. Men es la primera letra de Mele. Adonai, pues es el eterno. Mele es rey. Y Nun es la primera letra de Neemán, que es fiel. Y entonces, ¿esto qué significa? Adonai, rey fiel. Cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo Adonai es rey fiel. Decir amén es creer en la lealtad, en la veracidad que acaba de decir o que va a decir. Elohim está todo el tiempo con nosotros. Él es fiel. Él nunca nos deja, no se va a apartar de nosotros. Literalmente, ya ha dado todo por nosotros. Y Él, como dio todo por nosotros, cuando Yeshua hizo su obra redentora, que murió por nosotros, lo entregó todo por nosotros. Emuná también tiene que ver con emet, algo veraz, lealtad, firmeza, seguridad, algo verdadero, estar convencido en algo que no se ve. Cuando alguien está convencido de algo, ya nadie lo mueve. Al menos esto es muy difícil que lo hagan cambiar, ya que esta persona va caminando firme, pero ¿cómo mantenernos firmes? Perseverando sin movernos del camino. Pues a quien bendice Elohim, al que está firme y no fluctúa, al que está seguro de lo que conoce y no dice puede que sí o puede que no. Nosotros no debemos fluctuar entre dos pensamientos. En Matías 5:37 dice, solo deja que tu sí sea sí y tu no sea no, pues lo que se le añade procede del engaño. En Santiago, Jacob 1:6 dice, pero pida con emuná, no dudando de nada,
porque el que duda es como una ola del mar que es zarandeada y llevada por el viento. Entonces, quién está a salvo? El que cree, el que tiene fe, el que tiene emuná. ¿Y quién es el que tiene emuná? El que es fiel al Eterno. ¿Y quién es el fiel al Eterno? El que no se da por vencido a la primera y persevera firmemente, como nos habla Matilla 10:22. Ustedes llegarán a ser una burla y un horror para todos los pueblos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que nada nos debe detener, nada nos debe apartar, nada nos debe hacer dudar, porque Él siempre va a estar con nosotros y siempre al final vamos a tener esa recompensa, esa corona de vida. Tenemos que creer en fe, creyendo verazmente, conociendo a Elohim. Ya vimos que a través de su palabra, a través del oír su palabra, lo vamos conociendo y sabemos que Él es veraz y que Él es fiel. Nadie puede decir, es que yo creo en el oír y un mes después, no, ya no, no se puede porque eso sería infidelidad. La fe es fidelidad. Alguien fiel es el que todo el tiempo se mantiene, pase lo que pase. Él nos ama y es fiel con nosotros, se mantiene siempre firme. ¿Cómo vivir en Emuna? Vamos a ver cómo vivir en Emuna. Bueno, aquí viene un cuestionamiento de todo el mundo y hay una frase muy característica que es el que madruga Dios lo ayuda. Entonces, esto nos dice la palabra, esto está en la Biblia. No, esto no está escrito. Entonces, si no madrugamos, entonces no nos va a ayudar o entonces tenemos que madrugar o no tenemos que madrugar. Eh, Si nos preguntamos entonces qué tenemos que hacer, la fe es saber que el Eterno nos va a proveer. Entonces, decimos, ¿para qué trabajamos? Si Él nos va a proveer, pues ¿para qué trabajamos? Sabemos que sí, que Él nos va a proveer, pero entonces tenemos que hacer lo que nos corresponde. No confías en el Eterno, entonces tienes que hacer lo tuyo, a pesar de que sí debemos confiar en el Eterno. Debemos hacer nuestra parte, confiando en que Él hace su parte. Trabajamos por el mandamiento, pero tenemos que trabajar, hacer fuerza y todo, o sea, tenemos trabajo, fuerza, fortaleza, todo por su misericordia. Y aquí viene algo que pues es un poco complicado. A veces podríamos decir, entonces voy a estar firme en Él, voy a creer y cuando pida voy a hacerlo con certeza de saber que lo que pido va a llegar. Pero el problema es cuando se pide mal, porque se pide para nuestra propia concupiscencia. ¿Qué se puede pedir entonces? Lo que se debe pedir es lo celestial. ¿Y cómo lo debemos pedir? ¿Cómo lo debemos pedir? Pues cuando se pide bien, se pide con emuna, con esa certeza, sabiendo que ha de acontecer. Y hasta aquí entendemos qué es la fe, pero ¿cómo vamos a actuar? Debemos mantenernos firmes, conocer a Elohim personalmente. Pero ¿cómo voy a actuar con fe? O sea, ¿qué tanto tengo que creer en Él? ¿Qué tanto tengo que esperar para que caiga del cielo? ¿Qué tanto o cuánto tengo que trabajar para que funcionen las cosas? ¿Qué tanto tengo que hacer o no hacer? ¿Qué tanto tengo que creer o esperar en el Eterno? ¿Dónde está el punto medio de la verdadera fe? Es vivir en fe. Pero para muchos, pues eso es un problema, es difícil. Podemos decir, yo confío en el Eterno, pero al final no se confía en Él o no hacemos lo que nos corresponde en este mundo. Por eso dentro de la palabra fe se manejan tres conceptos importantes, que son el bitajón, el istadlut y el ashgahá. El bitajón, ¿qué es?
Bitajón se traduce como confianza. En Yirmiyá 17, 7 y 8 nos dice, bendito el hombre que confía en Adonai. Adonai será su seguridad. Será como un árbol plantado cerca de agua. Extiende sus raíces junto al río. No teme cuando tiene el calor y su follaje es exuberante. No está ansioso en un año de sequía, sino que permanece dando fruto. Alguien puede decir que la Biblia lo está confundiendo porque hay muchas cosas y por eso muchos dicen que la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice. Es muy importante acomodar cada cosa en su lugar, porque si nosotros entendemos esto y lo vivimos, vamos a ver que la vida va a ser diferente, porque el que vive en fe agrada a Adonai. Entonces dice, confía en Adonai. Proverbios Mishlei 3, 5, 6 nos dice, confía en Adonai de todo corazón, no te exaltes en tu propia sabiduría, en todos tus caminos reconócele a Él y entonces dirigirá tus sendas. En Mishlei 16, 13 dice, si confías todo lo que haces a Adonai, tus planes tendrán éxito. Encomienda a Adonai tus obras y tus pensamientos serán afirmados, dice otra traducción. En Teilim 143:8 nos dice, hazme oír tu misericordia en la mañana, porque yo me apoyo en ti. Hazme conocer la senda que debo caminar, porque he levantado mi alma a ti. Entonces vemos estos versículos y decimos, tengo que confiar, así que pedimos al Eterno, dime por dónde andar. Porque algunos están diciendo que confían en el Eterno, pero confían, están esperando que Él les diga por dónde caminar, que les diga qué hacer y si les preguntamos cómo lo estás haciendo, ellos están respondiendo que están esperando la voz del Eterno, pero pues así no es la forma. Bitajón es confianza, entregar algo a alguien, estar seguro de que en las cosas que se ha confiado se va a responder y aún no hay de qué preocuparse por eso. Es hacer lo que se tiene que hacer o delegar y dejar delante de Adonai lo que hay que entregarle. Entonces, esta persona va a hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, entregar el cuidado de sus propios hijos a una persona de confianza que se sabe que los va a cuidar bien y sabe lo que tiene que hacer, o un trabajo o una situación similar. Y ahí hay que esperar. Asimismo, cuando nos preguntamos, ¿es malo pedir? No, lo malo es que no se tiene la confianza de que Él lo va a cumplir. No se confía en lo que se espera de Él. Por ejemplo, entregar los hijos y decir, he entregado mis hijos al Eterno, pero realmente he hecho esto, porque allí donde se ve preocupación, el trabajo mental, aún la energía física decaída por causa de esto, no se está confiando, pues no se le ha realmente entregado. David habla mucho de esto diciendo, mi confianza está en ti. David no se preocupaba porque él sabía que Adonai vencería o que ya había vencido a sus enemigos. Adonai era su esperanza, su escudo en todo tiempo. Y David no se movía, no fluctuaba, se mantenía allí esperando, confiando. También eso es confianza, parte de no moverse y esperar. Pero esto no lo es todo. Tampoco el otro extremo en el que me quedo aquí esperando. Por ejemplo, confío en ti que me vas a dar trabajo y la persona se queda ahí esperando sin hacer mucho o nada. Pero si yo voy y busco, ¿estoy esperando o no? Claro, estoy haciendo, confiando y esperando. Esa es la parte de la confianza. Ahora vamos con lo que es el istadlut. Es esforzarnos en hacer lo que se tiene que hacer, todo lo que esté en nuestro poder, dar todo lo que se tiene que dar, desarrollar potencial, dones, crecer en conocimiento, aun sabiendo que Elohim tiene todo en sus manos. Yehoshua 1:6-9 dice, sé fuerte, sé valiente, porque tú causarás que este pueblo herede la tierra que yo juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente en tener cuidado de seguir toda la Torá que Moshe, mi siervo, te ordenó a seguir. No te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda, entonces tendrás éxito donde quiera que vayas. Sí,
Guarda este libro de la Torá en tus labios y medita en él día y noche, para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él. Entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. No te he ordenado, sé fuerte, sé valiente, así que no temas, no te desanimes, porque Adonai tu Elohim está contigo donde quiera que vayas. Lo dijo 3 veces, con firmeza y seguridad, como la balanza, que todo quede claro para que así permanezca. Pero justo ahí viene la pregunta, ¿cómo puedo y cómo voy a esforzarme y confiar en el Eterno? Deuteronomio de Barim 31:8 dice, pero Adonai es Él quien irá delante de ti, Él estará contigo, Él no fallará ni te abandonará, así que no temas ni desmaye tu corazón. Primera de Corintios 16:13 dice, permanezcan alerta, en pie, firmes, compórtense responsablemente y sean fuertes. Corintios Teilim 31:24 dice, sean fuertes y llenen sus corazones de valor, todos ustedes que esperan en Adonai. Gilel, Lucas 13:24 nos dice, él respondió, esfuércense para entrar por la puerta estrecha, porque yo les estoy diciendo, muchos demandarán poder entrar, pero no podrán. Hacer esfuerzo para llegar al máximo nivel que se pueda y hasta el final para vencer. Eso es lo que debemos hacer. En Revelaciones, Jasón 2:11 nos dice, aquellos que tienen oídos, oigan lo que el Ruach le está diciendo a las Keilot. Aquel que prevalezca no sufrirá daño en lo más absoluto de la segunda muerte. Pero ¿cómo vamos a unir el bitajón con el istadlut? Cuando decimos voy a hacer todo lo que pueda, pero ¿cuánto tengo que esperar en Adonai? Esto es un problema para muchos y debemos saber que hay que esperar las cosas en cierta manera. Una cosa es hacer y otra cosa es entregar y depender, confiar en el Eterno. Por ejemplo, cuando se necesita un trabajo, hay que hacer un esfuerzo de ir a buscar, tocar puertas, pero también esperar en el Eterno, saber que en todo lo que hacemos al final es Adonai el que lo da. Se hacen las cosas no porque se va a recibir algo, lo que se recibe viene de Él. De esta manera no agobia la preocupación. Así sabemos que nosotros hacemos lo que está en nuestras manos y que el Eterno va a hacer lo que Él quiere hacer. Por así decirlo, cada quien hace su parte. No es que al que madruga Dios le ayuda. No es porque madrugó, sino porque se esfuerza y hace todo lo que puede, todo lo que le corresponde. Istadlut es hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos toca hacer en este mundo. Pero la confianza está en Adonai, que sea su voluntad. En Bitajón es delegar completamente nuestros deseos, nuestras metas, lo que queremos conseguir, dejando la preocupación, ya que el resultado lo tiene completamente Elohim en sus manos. Istadlut es ir a pelear, como el rey David peleaba sus batallas, con la confianza de que la victoria venía de Adonai. Y por lo demás, él no hizo nada para conseguir hechas las promesas de que iba a ser rey. Siempre esperó en Elohim y así se cumplieron. Para entender con un ejemplo, es como subir una montaña. ¿Qué necesitamos para subir una montaña? Se requiere la mejor condición física, el mejor esfuerzo físico, la mayor concentración, la preparación y el conocer la montaña. Es subir para llegar al mejor punto. Los que miran desde abajo consideran que esta cumbre es una cumbre superior, pero quien llega a la cumbre, por más pequeña que sea la montaña, desde ahí ve el mundo diferente. Esa es la sensación cuando uno logra estar en la cima de las cosas terrenales. Pero, ¿qué pasa si quieres tocar el cielo desde la punta de la montaña? No se puede, se necesita que el cielo baje hacia ti. Entonces, tú subes, tú sabes que tienes que subir, pero Adonai hace lo otro. En esta parte, nosotros debemos entregar a Adonai lo imposible de cualquier cosa. Nosotros hacemos lo que es posible para nosotros
y Adonai hace lo imposible. El problema es que nosotros enfocamos todo esto en las cosas materiales generalmente. Esto funciona en las cosas materiales, pero nuestra meta tiene que ser siempre lo celestial, como los patriarcas, porque ellos fueron agradables delante de Adonai, porque sabían que no son de este mundo, son pasajeros, peregrinos extranjeros, pero sabían que volverían a su casa. Istadlut es que podamos crecer, prepararnos, esforzarnos para subir la montaña. Bitajón es que al llegar a la cima de la montaña, esperemos que Adonai nos lleve al cielo, a las alturas. Y el tercer concepto es la asgajá. Esta última parte es la más difícil. Esta parte proviene de la raíz hebrea shahar, que significa contemplar, inclinar, mirar, ver. Se encuentra por primera vez en Teilim 33:14. Dice, desde su trono, él observa a todo el que habita en la tierra. Ahora bien, decimos, voy a hacer y voy a esperar en Adonai, y esto es lo que me va a unir nuestra relación aún con mucha más fuerza. Asgajá es su provisión, creer que Él te va a dar lo que quiere darte. Él da, Él quita, a Él siempre sea toda la gloria. Y esto es lo que se hace difícil y se vuelve pues, un problema para nosotros. Eh, por esto, cada cosa que hagamos tenemos que meditarla, saber que al final la provisión viene de Él, como nos dice en Mateo, Matías 6:25 al 31. Por lo tanto, les digo, no se preocupen por sus necesidades materiales, qué comerán o qué beberán, o acerca de su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves volando alrededor. Ellas ni plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros. Aún así, su Padre Celestial les da de comer. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Puede alguno, por preocuparse, añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué estar preocupados por el vestido? Piensen en los lirios silvestres del campo y cómo crecen. Ellos ni trabajan ni hilan. Aún yo les digo que ni siquiera Shlomo en toda su gloria se vistió tan bellamente como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Adonai la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca emuná? Así que no estén preocupados preguntando qué comeremos, qué beberemos o cómo nos vestiremos. La suma de sus palabras es verdad. La suma, no sacar un versículo y vivir nada más con lo que cada quien le conviene, no es suficiente. Hay que sumarlo todo. Para entender hay que ver toda la Biblia. No se puede hablar solamente de un versículo, porque si no vas a ver todo el contexto o toda la historia o unir varias situaciones, no vas a entender nada. Entonces la palabra no se contradice, antes bien todo lo que dice se complementa del todo. Entonces no funciona decir la fe es confiar y nada más tengo que confiar o solamente tengo que hacer esto o solamente tengo que esperar por esto. Es la suma de estas tres cosas lo que se hace, lo que hace la emuná, lo que hace la fe. ¿Qué sería esto? Un ejemplo es, ¿los pájaros trabajan? ¿Sí o no? Claro que sí trabajan, pero no se afanan. ¿Tienen que ir a buscar alimento? ¿Sí o no? Sí, tienen que moverse, pero Elohim les da. El pájaro vuela y hace lo que tiene que hacer. Confía en él plenamente, porque al final Elohim sabe lo que el ave necesita y él le va a dar lo que él quiere. Elohim te va a dar lo que considera darte. Son las tres áreas en las cuales tenemos que caminar. Yo confío plenamente en él. Hago lo que tengo que hacer, no por mí, porque al final él me va a dar lo que tiene que dar y con esto yo soy agradecido. Filipenses 4:19 dice, además Elohim suplirá todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en unión con el Mashiach Yeshua. Y Telín 81:10 nos dice, yo soy Adonai, tu Elohim, quien te hizo subir de la tierra de Misraim. Abre tu boca y yo la llenaré.
Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, en todo agradezcan, porque esto es lo que Adonai quiere de ustedes, que están unidos con el Mashiach Yeshua. El problema es que nosotros solo estamos esperando para recibir. ¿Por qué en los matrimonios hay problemas? Por estar esperando algo de alguien. Cuando nos imaginamos esto y lo otro, son ilusiones, y si no pasa nada de ello como lo esperamos, entonces uno se lastima y vive mal. Por ello no se tiene que esperar nada. Por tanto, es también mejor dar que recibir, como nos habla Hechos 20:35. Tenemos que hacer lo que nos corresponde sin esperar nada, estando de rodillas para recibir las instrucciones. Así funciona, delante del Eterno. La verdadera emuná es conocer a Abinu, a nuestro Padre, y saber que todo lo que opera es para bien y nosotros tenemos que confiar en Él. De esta forma, todo funciona. Estar al lado de Él, estar firme, saber quién es Él y caminar en Él y con Él. Caminar en estas tres áreas, en lo que tengo que hacer con mi mayor esfuerzo, sin esperar nada, sabiendo que Adonai nos va a dar lo que Él considera, y así la vida sería mucho más fácil y haríamos lo que tenemos que hacer. Y si crees que esto ya lo probaste y no te funcionó, ¿cómo estás tan seguro de que no funcionó? Para nosotros, ¿qué es funcionar o no funcionar? Es lo que no recibimos, lo que queremos. Pero realmente al hacer esto, Elohim nos va a dar únicamente lo bueno para nosotros, lo que ya estaba preparado para nosotros. Entonces hay que hacer lo que se tiene que hacer estando de rodillas. Las cosas que funcionan son porque nos dejamos guiar por el Eterno. Lo demás a corto o largo plazo no funciona. ¿Por qué no actuó fe? Porque él hizo las cosas sin esperar un diluvio, tanto que entró dentro de él, entró en el momento en el que estaba lloviendo. Él lo hizo por obediencia, porque era lo que tenía que hacer. No sabía cómo acontecería todo exactamente, todo dependía de Adonai. Cada acción que tomamos, si queremos vivir en fe y agradar a Elohim, tenemos que entender estas tres cosas. Una cosa es lo que tengo que hacer, una es mi confianza en Él y otra es Él sabe lo que va a pasar, yo no me preocupo por lo que Él va a hacer ni por lo que voy o no a recibir. Tenemos que ocuparnos de lo que tenemos que hacer y no por el resultado. Ya lo demás se lo confiamos al Eterno. Entre más trabajemos en ello, más veremos su bendición. Entonces todos los versículos que hemos leído pues cobran sentido. Es como con los pájaros. Ellos están ahí y no se preocupan porque los animales tienen su confianza en él y hacen lo que tienen que hacer. Van a buscar el alimento y el Eterno lo pone delante de ellos y les da todo lo necesario. ¿Cuánto más para nosotros lo hará? Istadlut es ocuparse, hacer esfuerzo. Preocuparse, esto está mal. Hay un día, hoy en día la gente vive triste, decepcionada y se frustra porque imagina y espera cosas que querían que sucedieran y porque están ocurriendo las cosas de manera diferente. Al ver los resultados es cuando se molestan, se cansan, se duelen y entonces dejan de hacer lo que tienen que hacer. ¿Y qué debemos hacer? Buscar el reino y todas las cosas se te van a dar por añadidura, como dice Matilla 6:33. Busca primero el reino y su justicia, y a su tiempo todas estas cosas se les darán por añadidura. Y Teilim 145:13 y 14 nos dice, tu reino es un reino eterno, tu dominio es por todas las generaciones. Adonai es fiel en sus palabras y Kadosh en todas sus obras. Entonces tenemos que trabajar en estas tres áreas, es lo que nos habla Adonai. Esperamos que esta charla haya sido de bendición para sus vidas. Bendiciones, amados. Shalom, shalom. Shalom, amados, bendiciones.